Haciendo esto de grabar. Ya, listo. Mis oídos, esa vaina suena muy fuerte. Ya compartí esta pestaña, listo. Ahora sí, retomemos. ¿Alguien se acuerda qué significaba epísteme? Creencias no, no es creencias. No es creencias, no es creencias. A ver, epísteme. Conocimiento, eso es nocio. Eso es nocio. Nociología es la rama de la filosofía que estudia al conocimiento en sí, por ejemplo, sus problemas, ¿no? Si el conocimiento es algo intrínseco del hombre o si es extrínseco, si se construye, etcétera. Hay varias posiciones filosóficas que hablan de ello. Pero epísteme, ¿qué es? A ver, piensen, por favor, piensen. ¿Qué significa epísteme? La semana pasada lo expliqué. A ver, epísteme. Mira, epísteme. A ver, se han olvidado ya. A ver, epistemología ya. Hablemos de epistemología. Hoy. Ya listo, epistemología. Episteme significa ciencia, conocimiento científico. Y logos, estudio, tratado, etc. Entonces, bajo este panorama, vamos a decir que la filosofía, bueno, la epistemología, ¿qué es lo que estudia? A la ciencia, ¿no? Pero ¿por qué la ciencia en sí? Episteme también significa conocimiento absoluto, conocimiento verdadero. Y si ahorita lo adecuamos, ¿no? A la actualidad, eso tiene sentido. La ciencia tiene por característica buscar algo verídico, ¿no? El buscar un conocimiento absoluto, un conocimiento en el cual todos podamos acceder. Pero si ya sabemos lo que es la ciencia, si ya sabemos su etimología, definámoslo, ¿no? Es la disciplina filosófica que estudia el problema del conocimiento científico. Esto actualmente, digamos, lo puedes tú comprender o lo vamos a comprender cuando hablemos la siguiente clase de las teorías epistemológicas, ¿no? Cuando hablemos del neopositivismo, hablemos del racionalismo, el racionalismo crítico, se me fue también el nombre, racionalismo crítico, el relativismo epistemológico, el anarquismo epistemológico y el programa y las PICs, ¿no? Eso me olvidé del autor. Ese no me acuerdo. No me acuerdo el autor, pero por ahí debe estar. Las PICs. Entonces, vamos a ver luego eso. Por otro lado, quiero preguntarles, ¿tecnología y ciencia son lo mismo, sí o no? A ver, les pregunto, a ver, contesten. No, exacto. ¿Por qué? Porque la tecnología es la aplicación de la ciencia, ¿ya? Mario Bunge, que es el filósofo que amo, que la San Marcos toma en cuenta esto, ya les voy a mencionar esto, ¿dónde está? Ya. Mario Bunge hace la distinción de que tecnología es la aplicación de la ciencia para poder mejorar nuestro medio natural. Entendiéndose que, por ejemplo, podemos hablar de tecnología con el lápiz, del lápiz, ¿sí o no?
La tecnología es el lápiz es una tecnología. La Catos, ahí está. El lápiz es una tecnología. A ver, porfa, participen, a ver, participen, porfa. Sí, es una tecnología. Muy bien, Aria. Tomen en cuenta que cuando nosotros hablamos de tecnología, por ejemplo, es todo lo que nosotros vamos a poder emplear, ¿no? Por ejemplo, el papel en su tiempo fue tecnología, una regla en su tiempo fue una tecnología, etcétera, porque facilitó al hombre poder hacer las cosas. Pero bajo ese panorama también vamos a decir que hubo aplicaciones y teoremas que se tuvieron que haber cumplido. Aunque eso, digamos, es algo básico que tenemos que tener. Ahora, si hablamos también de la definición de la epistemología, vamos a poder decir que está compuesta de una diversidad de teorías y una diversidad de preguntas, ¿no? Vamos a ver, formulen una pregunta, a ver. Una pregunta, empiezan a ver, a ver, formulen una pregunta. Una pregunta, a ver, formulen, participan, porfa. Maldita son especies de Feuerbach. Estructura, listo. La cosa llamada ciencia ya lo terminé. Nagel, maldita sea, me falta Nagel. A ver, participen, porfa. O sea, bajo el ámbito que para ti podría estudiar una ciencia. Por ejemplo, una ciencia biológica, una ciencia, no sé, la historia, la economía, etcétera. A ver, participen, porfa, participen. A ver, participen. Ah, eso voy. Ya fue. Mira, la teoría del Big Bang es la más acertada. ¿Quién es el? Mira, cuando hay que tener en cuenta que una pregunta, mira, está bien el intento de preguntas, por ejemplo, puedes tener en cuenta esto, por ejemplo, una pregunta tiene que tener un panorama. Primero especifiquemos sobre qué vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, hablemos de historia. Ya, recuerden que hay varios conectores o pronombres interrogante, interrogativos que podemos emplear, ¿ya? Por ejemplo, puede ser, mira, la pregunta de Rosa dice, ¿quién es el representante del socialismo? No, ¿por qué? Porque esa es una pregunta de conocimiento general y no tiene el ámbito de poder usar variables, no puede ser llevada al método científico, etcétera. Pero, por ejemplo, vamos a delimitar, ¿no? Una pregunta. En el ámbito de la biología. Eh, ¿Por qué? A ver, déjame acordarme. Había una... ¿Por qué la hormona tiroidea? ¿Por qué la hormona tiroidea? La relación de... Ay, ahí era una relación indirecta o directa, espérate. Ay, siempre me olvido. Tenía la pregunta hace rato en mi cabeza y se me fue también. ¿Dónde está? Acá. Ya.
Ya, puede ser. Ya sabes que voy a usar la típica pregunta que siempre suelo usar ya. Porque mucho lío tener que acordarme todo. Por ejemplo, si yo digo, ¿por qué razón? No, ¿por qué? Ay, se me están yendo las preguntas. Ese rato estaba con un montón. Ya. Ya. ¿Qué factores influyeron para el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué factores influyeron para el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial en el territorio de Alemania? Acá vamos a especificar los factores, ya que factores sociales o socioculturales influyeron para el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. ¿Ya? En Alemania. Entonces, si vamos a hablar de los factores socioculturales, podemos hablar, ¿cómo se llama? De, no sé, el revanchismo alemán, etcétera, etcétera. Y esta pregunta al final va a tener, ¿cómo se llama? Una hipótesis, puede ser llevada bajo una hipótesis. Por ejemplo, la... Ay, se me fue. El antisemitismo por parte de los alemanes influyó para tal factor. Fue el factor más importante. Pero luego tú en medio de tu investigación te das cuenta que eso es falso y lo puedes refutar. ¿Me entienden? O sea, es, no es generalizar es generalizar bien la pregunta y enmarcarla en un ámbito en el que ustedes van a poder trabajar. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Me entendieron hasta ahí? Porfa, respondan. A ver, porfa, respondan. Sí. Miren, voy a poner otra pregunta ya, para que usted me diga. Por ejemplo, vamos a poner, ¿en qué medida las acciones y pensamientos... Ay, ¿por qué se salteó un esto? ¿En qué medida las acciones y pensamiento de Fidel Castro fueron determinantes para lograr el respaldo de la juventud cubana durante la revolución de 1953 hasta 1959? Yo les pregunto, en esta pregunta, ¿cuál es la variable independiente y la variable dependiente? A ver, identifiquen una variable independiente y una variable dependiente. Si acá es del bloque A, les digo que esto van a tener que hacerlo muchas veces porque normalmente les dejan una monografía para final de ciclo. Por lo que vayan acostumbrándose a ver eso. Entonces, a ver,
A ver, a ver. Las acciones y pensamientos. Sí, acá hay dos variables. Esa es una variable. Está muy bien, Rose. Has identificado. Las acciones y pensamientos de Fidel Castro serían la variable independiente y por otra, la variable dependiente sería el respaldo de la juventud cubana. Se dan cuenta que ahí hay una pregunta. Ahora, hay teorías, ¿no? Por ejemplo, o bueno, en vez de teorías acá podemos hablar de hipótesis. Por ejemplo, sería que una de las acciones más determinantes eh, podría ser el descontento social, ¿cómo se llama? Eh, o, o el tecnicismo o la manera de hablar de Fidel Castro. ¿Me entienden? ¿Me entendieron hasta ahí? A ver, porfa. ¿Me entendieron todos o quieren que repita? A ver, porfa, participen, ve, díganme algo de que si entendieron, si no, díganme pío, díganme algo. Ok, ok. Bueno, voy a hacer un feedback rápido. Claro, sí, sí, eso sí es algo que debe de haber en toda pregunta. Y eso depende también, las variables dependen, las variables que tú vayas a usar, independiente y dependiente, depende de la investigación que tú quieras realizar, si es cuantitativa o cualitativa. Voy a hacer un feedback, ¿ya? Un feedback rápido. Vamos a hacer el feedback. Punto número uno. La epistemología proviene de dos vocablos griegos. Ciencia, perdón, episteme, que significa ciencia o conocimiento científico. Esto lo podemos decir, o lo podemos decir otra palabra, que es un conocimiento absoluto, un conocimiento verdadero, un conocimiento, digamos, total. Luego está logos, que significa estudio, tratado, etcétera. Entonces podemos decir que la epistemología significa estudio de la ciencia o estudio del conocimiento científico. La definición más certera que puede haber de la epistemología es que es la disciplina filosófica que estudia el problema del conocimiento científico. Para ello, en el siglo XIX y en el siglo XX surgen varias corrientes epistemológicas y también se debe al gran desarrollo, ¿no?, que hay en la tecnología. Por ejemplo,
por un lado encuentras tú a Karl Popper con un falsacionismo que dice que la ciencia, solamente podemos llamar ciencia a lo que puede ser falseable. O sea, si hay una teoría que no puede ser falseable, no es verdad, o sea, no es ciencia. Por ejemplo, si yo digo todos los patos son blancos, Popper te diría, ya, pero ¿qué pasaría si no hay un pato blanco y hay un pato negro? Entonces tu teoría se rompe. ¿Me entienden? Eso es lo que plantea Karl Popper. O sea, hay todo un gran ámbito que habla sobre todo eso, que lo vamos a hablar la siguiente semana. Vamos a hablar de la teoría del el falsacionismo, el verificacionismo, del, no, del se me volvió a ir el relativismo epistemológico y en los programas, las PICs ya, de de Lakatos. Luego, recuerden que la ciencia también está basada en un montón de diversidad de teorías y preguntas. Estas preguntas recuerden que tienen que estar compuestas por ay, eh, variable independiente y variable dependiente y que esto va a depender del tipo de investigación que tú realices. Por ello ahora vamos a definir sobre qué es la ciencia. La ciencia, según Bunge, dice que es todo conocimiento racional, sistemático, exacto y verificable, pero que a la vez tiene que ser falible. Ahora, esta definición lo podemos llevar a un punto más exacto, que puede ser lo podemos definir como el conjunto de conocimientos organizados y sistematizados que es producto de la investigación científica y que son determinados históricamente. Eso vendría a ser como se llama la ciencia. Y aunque no lo crean, esta definición tiene sentido, ya que recuerden que la ciencia es algo que se desarrolla en la vida social. Los médicos, o bueno, los farmacéuticos trasladan todo su conocimiento sobre lo que ellos saben de biología y anatomía, y también química, física, etc., para hacer pastillas. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque a lo largo de todos los siglos han habido varias medicinas que han surgido durante todo esto. Por ejemplo, la rueda en su tiempo fue una tecnología, y por eso está determinado históricamente. Pero ahora, si lo llevamos a la actualidad, podemos decir que el iPhone es lo más actual y es, digamos, lo más, digamos, importante de esta última década. ¿Me entendieron esta parte? ¿Me han entendido esta parte? ¿Me entendieron esa parte? A ver, por favor, confírmenme. Sí, Aria dice sí, a ver, por favor. Daniela dice sí. A ver, por favor, participen. Está Alegría, Daniel, Lady, Mariana, Nadia, Rose. ¿Me han entendido? Sí. Entonces sigamos. Ahora hablemos de las características de la ciencia. A ver, las características de la ciencia o del conocimiento científico van a ser estos. Es sistemático, debido a que, que sus conocimientos están organizados y se relacionan entre sí. Por ejemplo, si queremos hablar del fotón, el fotón es una masa de luz, ¿ya? Pero esa masa de luz, al ser, digamos,
algo que la física explica que va a toda la velocidad, todo eso se relaciona también con el MRU y el MRV. ¿Por qué? Porque dice cómo se llama, que debido a la gran velocidad que el fotón tiene, ellos pierden la masa. Y también por eso se refuerza con la teoría de la relatividad. Por ello ahí sus conocimientos están sistematizados, ¿no? Por otro lado, también el conocimiento científico es metódico, ya que tiene sus propios pasos y procedimientos. El ya conocido método científico, ¿no? Que inicia con la problematización, que inicia luego con el planteamiento de la hipótesis, que luego termina con, se me fue, la evaluación, ¿ya? Luego encontramos que todo conocimiento es verificable, ya que tiene fundamentos que se pueden experimentar. Por ejemplo, si yo digo quiero experimentar cómo haces un jabón, puedo experimentar con el aceite de cocina, etcétera, ¿no? Para que pueda surgir todo, para poder realizar, entre comillas, ese jabón que yo tanto quiero conseguir y que tanto anhelo tener o no. Por otro lado, también el conocimiento es racional. Los conocimientos científicos son racionales, ya que se expresan en argumentos coherentes y válidos. Por ejemplo, eh, uno, de los, uno de los argumentos más válidos que se aceptan es que, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin dice que solamente se da sobre la supervivencia del más apto, tomando en cuenta cómo se llama que él ha visto cuando vino acá a Ecuador, él se dio cuenta de todo lo que estaba en la gran diversidad de animales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se pregunta cómo se pudieron desarrollar. Y va investigando, investigando y se va dando cuenta que hay animales que también tienen, entre comillas, una forma antigua y se da cuenta que ellos se fueron adaptando al entorno y al ambiente en el que estaban viviendo. Entonces él dice que actualmente la mayoría de los animales y la mayoría de, ¿cómo se llama? De las cosas que hay, ¿cómo se llama? Eh, él lo explica en su libro bajo argumentos coherentes y válidos. Pero también por otro lado, la ciencia y el conocimiento científico son selectivos, ya que estudian un objeto o aspecto determinado de la realidad. Cuando analicemos la clasificación de las ciencias, vamos a ver que existen ciencias fácticas, ciencias formales y también a su vez ciencias teóricas y ciencias puras. En las ciencias puras, o bueno, vamos a encontrar se me ha ido de nuevo el nombre. Vamos a encontrar todas las ciencias, por ejemplo, como la biología, la física, que solamente lo estudian teóricamente las cosas, pero ellos tienen su propio objeto de estudio. Por ejemplo, la historia, ¿qué estudia? A ver, a ver si se acuerdan. ¿Qué estudia la historia? ¿Qué estudia la historia? A ver, ¿cuál es el objeto de estudio? Acontecimiento del pasado, no. A ver, acuérdense.
A ver, acuérdense, ¿cuál es el campo de estudio de la historia? ¿Cuál es el campo de estudio de la historia? O bueno, ¿cuál es su objeto de estudio? Acontecimiento en el tiempo que tenga un impacto en el mundo. No, esa es la definición de un hecho histórico. Habíamos quedado, había explicado que el campo de estudio, o bueno, el objeto de estudio de la historia viene a ser el contextos sociales, viene a ser... Ay, se me fue también el nombre. Ah, ya no me preocupa por mis parciales. Viene a ser el estudio, el campo social, o bueno, el objeto de estudio de por sí, viene a ser los hechos históricos, ¿ya? Pero definan que el de hecho histórico es, digamos, el desarrollo o los acontecimientos que da una... ay, se me ha ido, se me ha vuelto a ir... Ay, espérate, ahorita regreso, ya. ¿En qué quedamos? El campo de estudio o el objeto de estudio de la historia viene a ser los hechos históricos. Entiéndase que los hechos históricos son los acontecimientos no más relevantes, sino los que repercutieron de alguna u otra forma en el desarrollo de las sociedades. No sé si me entienden. Por eso yo dije cuando expliqué que la ciencia social estudia el desarrollo de las sociedades en el tiempo. Ahí se pueden dar cuenta, por ejemplo, que la historia delimita su campo de investigación. Ay, pues ando volado. Luego, por otro lado, la ciencia también es universal, ya que es válido para todos y es vigente en todo lugar. Esto entra en controversia. Esto entra en controversia cuando tú tomas en cuenta que no existen realmente, por ejemplo, no existen, ay, se me fue, no existen lugares, por ejemplo, si no vamos a Marte, las reglas o teorías o leyes que están establecidas en el planeta Tierra se van a cumplir ahí, ¿me entienden? Pero bajo el panorama del planeta Tierra, todo conocimiento es universal y es válido para todo lugar, y es vigente para todo lugar. Por ejemplo, la ley de la gravedad es vigente en China y es vigente en Perú, ¿me entienden? Es por eso, por ejemplo, si al Congreso se le ocurre tener que querer, ¿no? Derogar la ley de la gravedad, no va a poder, porque es una ley universal, es una ley, ¿cómo se llama? Vigente, que está en todo lugar. O bueno, en todo el mundo. ¿Me entendieron hasta ahí? Ay, ¿me entendieron hasta ahí?
Sí, ¿me entendieron hasta ahí? Por otro lado, viene a ser como se llama que todo conocimiento también es falible, ya que, por ejemplo, todo un conocimiento puede, digamos, errar y puede equivocarse. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta eh, que algunos, espérate, ya. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta que hay teorías y leyes que no se pueden cumplir al 100%. Por ejemplo, la teoría de la relatividad puede ser cierta y falsa a su vez, ya que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que todavía no ha sido comprobada. Entonces, tal vez con el ser humano puede, ¿cómo se llama? Eh, Cuando realmente lo pueda comprobar, puede darse cuenta que tal vez puede errar o puede estar equivocada esa teoría y haya tal vez otros factores que influyan. Por ello también todo conocimiento es perfectible. Pueden cambiar a veces. Eso es lo que habla el relativismo epistemológico de Thomas Kuhn. Entonces también por eso se llama que es perfectible, ¿no? Todo puede ser mejorable. Por ejemplo, la teoría de la demanda y de la oferta no cumplió cuando entró en, ¿cómo se llama? La pandemia. Cuando hubo la pandemia, la teoría de la demanda y de la oferta no se cumplió. Entonces, vayamos a otra parte, ¿no? Vayamos a analizar sobre las funciones de la ciencia. Por un lado, la ciencia tiene la función de describir. La descripción se basa en el recojo de datos producto de la observación de hechos o fenómenos. Por ejemplo, responde la pregunta de qué es, cómo, cuándo, dónde. Por ejemplo, si yo veo una pizarra, por ejemplo, ¿qué es? Es una pizarra. Listo. ¿Dónde la encontraste? No sé, en tal academia. Por ejemplo, ¿cómo se caracteriza? Es verde, etcétera. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Por ejemplo, por otro lado, se vincula mucho, ¿no? La descripción y la explicación se vinculan, ya que la explicación es la búsqueda de causas de los fenómenos y hechos. Vayamos no con la primera función. Ya nos dimos cuenta que la descripción puede funcionar, ¿no? En todo esto. Espérense un rato. Por ejemplo, eh, yo puedo decir, por qué, ¿por qué ocurre la ley de la gravedad? A ver, explíquenme por qué ocurre o por qué se da la ley de la gravedad. ¿Qué factores influyen para eso? El peso, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Con Yanira, el tiempo no. Con Yanira han hablado cómo se llama sobre las fuerzas. O bueno, las leyes de Newton todavía han hablado todavía. Con Yanira han hablado sobre las... Se me fue. Atracción, claro, por el campo de la gravedad. Bueno, ¿no? Por el campo del magnetismo de la Tierra, la fuerza gravitacional. Hay varios factores, pero está bien hasta ahí.
Entonces se dan cuenta que la ciencia puede explicarlo, hay cosas que la ciencia puede explicar, pero por otro lado, la ciencia también puede, ¿cómo se llama? Tiene la capacidad de poder predecir cosas, ¿no? Por ejemplo, para poder adelantarse. Pero no se tomen el ejemplo de esos meteorólogos que dicen a las 5 de la tarde va a llover, no sé, en Lima. No, eso no es predecir. Por ejemplo, predecir es lo que entre comillas los científicos hacen, decir que dentro de 5.000 años debido a que a que el campo del Sol va aumentando poco a poco, él terminará por comer al planeta Tierra. Eso es predecir, porque está usando todo el conocimiento antiguo que hay. ¿Me entienden? ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, listo. Por otro lado, también vamos a encontrar la aplicación, que la aplicación es el uso del conocimiento científico para beneficio del hombre, ¿no? Y como dije, cuando la ciencia es aplicada para el uso del hombre, para poder cambiar y mejorar nuestro entorno, eso se le llama tecnología. Ahora hablemos un poquito del método científico, ¿no? El método científico es un conjunto de conocimiento, reglas y pautas para poder alcanzar la verdad. Por un lado, vamos a partir de algo. ¿Quién cree que acá hay un error? Que el primer paso del método científico es la observación. ¿Quién cree que el primer paso del método científico es la observación? A ver, a ver, yo te voy a decir, mira tu entorno, mira tu entorno. Dime, ¿has mirado algo? Ahora yo te digo, ese algo, ¿tú lo puedes problematizar? O yo te tengo que, por ejemplo, que decir, no sé, estoy observando mi entorno, pero no sé qué es lo que puedo problematizar. ¿Me entiendes? La observación surge después de un problema. Por ejemplo, si yo te digo, vamos a ver cómo se da el efecto de la... Ay, se me fue. De la maduración de la manzana. Cuando yo te dé el problema, tú te vas a dar cuenta que recién vas a saber qué observar en todo eso. Popper tuvo un problema con los neopositivistas, ¿no? O los observacionistas, porque ellos decían que todo se puede observar. Pero cuando Popper les dijo, en una reunión, ¿no? Observen su entorno. Ellos lo miraron, pero ellos dieron cuenta, ¿no? Le preguntaron a Popper, ¿pero qué se supone que tengo que mirar? Y Popper y le dicen, ahora se dan cuenta que para poder mirar algo tienen que primero problematizarlo. Tú puedes ver varias cosas, pero no sabes qué es lo que tienes que problematizar y qué tienes que seleccionar para poder problematizar e investigar. ¿Me entiendes, Aria? Exacto, primero tú tienes que plantear tu problema. Por ello se dice que el primer paso viene a ser el problema son preguntas e interrogantes que surgen de la tabla plena. Recuerda que el científico tiene, ¿cómo se llama? Un montón de conocimientos, ¿no? Eso se llama tabula plena. La tabula rasa es lo contrario. La tabula rasa viene a ser, ¿cómo se llama? Todo lo que nosotros podemos decir, digamos, la mente de un bebé que no tiene ningún conocimiento, ¿ya? Así voy a hacer ese ejemplo y esa explicación del científico. Después de tú plantear el problema, tú vas a poder, ¿cómo se llama? Vas a poder llevarlo a una hipótesis, no lo vas a poder hipotetizar. Por ejemplo, tú vas a decir, por ejemplo, que las razones por las que la manzana se oxida, por ejemplo, por la exposición con el oxígeno, por, ¿cómo se llama? Por factores de temperatura, etcétera. Pero eso puede ser o bien falso o bien verdadero. ¿Me entienden?
¿Me entiendes hasta ahí? Listo, sigamos ya. Pero también por otro lado vamos a poder decir que, por ejemplo, ahora toca el momento de contrastar, ¿no? Si la hipótesis concuerda con la realidad. Por ejemplo, si yo miro que, por ejemplo, en uno de mis factores es que, por ejemplo, para que se madure la manzana, si yo le expongo al azúcar, va a haber un efecto. Ah, mira, yo cuando lo vea de esa manera, puede ser que el azúcar o lo acelere o no lo acelere. Si es verdadero que el azúcar acelera la maduración de la manzana, mi hipótesis ha sido confirmada, ¿sí o no? Mira, y ahí está el no y el sí. Por ejemplo, no puede ser confirmada porque todavía no lo hemos experimentado, pero si lo experimentamos y si nos damos cuenta de ello, vamos a darnos cuenta que la hipótesis puede ser verdadera o falsa. Ahora toca hablar del llamado, del llamado. eh, Vamos a hablar de conceptos básicos que ustedes tienen que tener sobre cómo se llama, sobre el concepto de la ciencia, ¿ya? Conceptos básicos, conceptos importantes de la ciencia. Por ejemplo, ¿qué es una teoría científica? Es un conjunto de argumentos que tratan de explicar fenómenos complejos que no se pueden reproducir en el laboratorio. Hoy recién me doy cuenta que hay errores así de tipeo. Por ejemplo, en el laboratorio. No son comprobados, pero sí refutados. A ver, yo les voy a preguntar, a ver, yo les voy a hacer este ejemplo. Espérense, acá lo tenía anotado. Empecé a anotar varios ejemplos porque luego me olvido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Por ejemplo, por ejemplo, una teoría científica vendría a ser, por ejemplo, ay, ya, por ejemplo, la teoría de la gravitación de la universal, ¿es verdadero o no? La teoría de la, gravitación, ¿es, algo, ¿es una teoría sí o no? Yo les pregunto, ¿eso se puede recrear en un laboratorio? Exacto, solamente se queda como teoría. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir que dentro de la teoría de la gravitación actúa la ley de la inercia, sí o no. La ley de la inercia sí puede, ¿cómo se llama?, ser comprobada en un laboratorio. ¿Sabes por qué? Porque, mira, yo les digo, agarren un lápiz, o bueno, una moneda, ¿no? Lo que tengan en la mano, por ejemplo, y tírenlo hacia abajo, hacia digamos, hacia el piso. Ahí está la teoría de la gravitación universal que dice que todo objeto se va a caer abajo. Pero ahora yo te digo, la física, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner que ¿cómo se llama? El objeto que ha lanzado tiene una masa y que la masa tiene un peso y también tiene una fuerza normal que lo está llevando hacia el esto. ¿Me entiendes? Eso es una ley científica. Expresa una regularidad causal entre las variables y que se pueden comprobar en laboratorios o por procesos demostrativos. Por ejemplo, si ustedes llenan un pomo de agua, una botella de agua, y ustedes lo hacen con una velocidad, el agua no se va a caer. Y luego les invito a que lo intenten. ¿Por qué? Porque ahí, debido a la gran presión que ejerces al hacer una velocidad, el agua no se cae. El agua se mantiene dentro de la botella. Es por ello que ahí está la diferencia de la ley científica. La teoría no lo puede llevar a las matemáticas. En cambio, la ley científica sí se puede o no, como les he estado explicando. ¿Me entendieron hasta ahí?
Entonces, por ejemplo, por otro lado, vamos a ver cómo se llama lo que es la técnica. La técnica es todo conjunto de procedimientos hábiles para poder especificar los trabajos o las metas. Entiéndase que estas técnicas... Ay, se me fue, tenía otro ejemplo. Esperen, tengo acá escrito todo en mis words. Mm, por ejemplo, ¿cómo se llama? Si yo te pregunto la técnica que usan los artistas, por ejemplo, el sec... Ay, había una técnica del arte. Ay, características... Humanistas, técnicas artísticas. Me olvidé. Está el... Ay, hay una técnica de los que los humanistas usaban y se me olvidó. Ya fue ya. Ay, había una técnica. Puntillismo, ya, listo. Por ejemplo, el puntillismo, tú lo puedes llevar sí o no. Al esto, te ayuda a poder crear algo. Por ejemplo, pueden haber muchos más en varios diferentes ámbitos, pero por ejemplo, si tú te dedicas a hacer, por ejemplo, puros puntos, puros puntos, puros puntos, como dice ella, puede salir algo, algo más grande y puede llegar a una meta. ¿Me entienden hasta ahí? Por otro lado está la tecnología, ¿no? Por ejemplo, en la tecnología tú vas a poder encontrar, ya les he dicho y les he recalcado, que es la aplicación de la ciencia para poder mejorar el entorno. Eso es lo más probable que les pregunte cómo se llama en el simulacro. Por otro lado está la clasificación. Esa clasificación viene a ser por Mare Bunge. Mare Bunge clasifica por dos. Acuérdense que formal en filosofía significa ideal, ¿ya? Anoten eso. Formal en filosofía significa ideal. Se podría decir para el hombre y para el medio ambiente, ¿no? Por eso se dice, por ejemplo, Bunge lo califica que la tecnología es la aplicación para mejorar nuestro medio natural. El planeta, en resumen. Y su entorno, exacto. Muy bien, Rose. Por ejemplo, Bunge dice que las ciencias formales, digamos, sus representaciones son mentales. Yo les pregunto, ¿ustedes han visto alguna vez un 3? ¿O solamente se han imaginado el número 3? Solamente se han imaginado. Pero ahora ustedes me dirán, pero no, por ejemplo, si yo uso mi regla, voy a poder ver que sí, si hay algo que mide 3. Ya, pero eso solamente queda como algo mental, más no como algo que tú hayas podido, hayas podido apreciar. ¿Me entienden? Por ejemplo, como que solamente se queda. Por eso Mario Bunge dice que, por ejemplo, eh, las ciencias, las ciencias formales, o bueno, los entes formales que tienen las ciencias formales, son empleados por las ciencias fácticas para poder reconstruir hechos objetivos. Por ejemplo, yo puedo usar mi regla para poder saber cuánto mide, por ejemplo, un lapicero. Por ejemplo, yo ahorita estoy midiendo el mío y este lapicero, por ejemplo, mide 16 centímetros. Entonces, ahí el 16, por más que es un ente formal, lo he llevado a algo fáctico, algo apreciable, algo observable. ¿Me entienden? ¿Sí o no? ¿Me han entendido? ¿Me han entendido hasta ahí? Por ejemplo, las ciencias fácticas, o bueno, las ciencias formales, redúcelo solamente a números. ¿Ya? A números. Vamos a iniciar con números. Y ahora yo te digo, vamos, coge un lápiz tuyo. Y si tienes a la mano una regla, coge esa regla y mídelo. Yo te pregunto, ¿tú alguna vez has visto un 3?
un 16, un 20. A ver, Aria, ¿has visto alguna vez un 16, un 20? ¿Alguna vez un...? No, tú has visto su representación mental. Los números son representaciones mentales. Tú nunca has visto un 3. Yo te digo, ahorita intenta buscar un 3 en todo el lugar que estás. Tú solamente puedes ver el 3 mentalmente. Pero las ciencias formales tienen una característica muy importante y muy esencial que recalca Bunge. Ayudan a reconstruir hechos para que el hombre pueda observarlos. ¿Me entiendes? Lo que tú dices, sí, en medidas, es la característica que tiene la ciencia formal, ya que, por ejemplo, como tú dices que has visto un 3 en medidas, has visto cómo ese 3 pasó de ser algo mental a pasarlo a algo al campo, digamos, práctico, ¿no? Al campo, digamos, apreciable. ¿Me has entendido? Sí. Por ello, por ejemplo, si yo te digo P entonces Q, ¿has visto alguna vez un... Exacto. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú has visto un P entonces Q? Yo les pregunto, ¿alguna vez han visto un P entonces Q? No, solo a la interpretación, exacto, exacto. Eso son las ciencias formales, tienen objetos ideales, cosas mentales que tú no lo puedes ver. Las ciencias fácticas, a lo contrario, es llevar las ciencias formales a lo práctico. La física. La física utiliza para su representación, ¿qué utiliza? Los números, pero solo formaliza los números. Lo lleva a un ámbito en el que tú lo puedas apreciar. Por ejemplo, si yo te digo, eh, yo peso 55 kilos y por ende tengo, por ejemplo, ¿no? Tengo 550 de peso. ¿Eso es algo fáctico, sí o no? Veámoslo desde el punto de la física. ¿Eso es algo fáctico, sí o no? Sí. Por ejemplo, la biología, ¿qué tiene como, cuál es su, digamos, objeto de estudio por naturaleza? El ADN, la célula. ¿Existen las células, sí o no? ¿O es algo mental? Existen las células. Entonces ahí te das cuenta que son observables sus objetos de estudios. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí. ¿Me has entendido, Alegría? Daniel, ¿me han entendido hasta ahí? Sí. Por otro lado, está la clasificación por su alcance de investigación. Por ejemplo, las ciencias puras o teóricas. Las ciencias puras o teóricas solo investigan para incrementar sus conocimientos, no persiguen fines prácticos. Por ejemplo, un historiador, ¿qué busca? ¿Reconstruir hechos del pasado, sí o no? Eso es algo que hablé sobre las fuentes. Las fuentes tienen la característica de poder reconstruir un hecho, ¿cómo se llama?, del pasado.
Entonces, dime, ¿eso busca un fin práctico? Exacto. Por ejemplo, la ingeniería, por ejemplo, la física. ¿La física es algo teórico, sí o no? Sí. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes lo llevan a la práctica? Los ingenieros físicos. ¿La química es algo teórico, sí o no? ¿Quién lo lleva, cómo se llama, a la práctica? De ingeniería química, ¿ya? Por eso se puede decir que las ciencias prácticas o aplicadas sí resuelven problemas prácticos, hacen uso de de la ciencia teórica para fundamentar sus aplicaciones. Por ejemplo, la medicina, ¿qué es lo que utiliza? La biología, la química, etcétera, ¿no? La anatomía. Está la ingeniería, la administración, que usa la teoría de la economía y hace uso de las matemáticas. Por ende, se podría decir que con esto acabamos la clase de hoy. Hoy. ¿Me entienden? Hoy. Listo. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Todos me han entendido hasta ahí? A ver, por favor, respondan. ¿Hay algo que tienen duda? A ver. Si tienen alguna duda, díganme. Por favor. Oye, a ver, me habrá hecho su resumen este pavo. ¿Tienen alguna pregunta? Algo que digamos, por ejemplo, no les ha quedado algo claro y quieren que lo repita. Todo ha quedado claro, ¿no? Miren, por ejemplo, lo que yo les hablo, eso es algo básico. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar. Esto es lo que ustedes llevan, o bueno, los del área estamos llevando. Yo en derecho estoy llevando esto. Por ejemplo, esto es lo que yo llevo. O sea, la epistemología es la base. O sea, les recomiendo siempre tener a mano su teoría. Pero, por ejemplo, esto es lo que para mí es la ciencia. Esto es la ciencia. Esto es la ciencia. Esto para mí es... Por eso este tema es muy importante, ya que, por ejemplo, si acá alguien ve la... Por ejemplo, compartir esta pestaña.